Su criterio. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a la gente que nos escucha en este importante medio de comunicación. Mira, Fernando, desde las veces que has tenido la oportunidad de entrevistarme, no ha habido coincidencias entre lo que se dice y lo que pasa en la realidad, es decir, en la provincia, con lo que nos dice el COE Nacional. Mira aquí un ejemplo claro es lo que ha sucedido, pues esta diferencia de 700 y pico de casos de COVID en el Cantón Baños. Ha sido también la cantidad de número de muertos que se ha dado en la ciudad de Ambato, en los otros cantones, que no coinciden con lo que nos cuenta el Consejo, el COE Nacional. Y por lo tanto esta falta de coordinación, lamentablemente, pues ha hecho de que el manejo de la pandemia en general, en términos generales, sean muy mal manejados y por lo tanto pues las decisiones no han sido coincidentes para poder paliar esta crisis tan difícil la que nosotros estamos viviendo. Siempre será esto preocupante, pero esta es una muestra de cómo estamos. O sea, la situación cada día es más complicada y más grave, porque aumenta el número de personas contagiadas y el número de muertos. Sin embargo, dicen que desde la próxima semana estamos a cuidado personal, es decir, defiéndase solo. ¿Es lo correcto lo que tiene que hacer el gobierno? Mira, cuando no existe del lado de uno, o sea, personas que tienen que ver científicamente con el tema de la pandemia, me refiero a los médicos, que son quienes tienen que tomar decisiones sobre estos temas. Por supuesto que es importante la situación de orden económico en que vive el país, pero para eso existen, o sea, los mecanismos necesarios para que armónicamente tomar decisiones que vayan, la una, a cuidar la vida de los ecuatorianos y la otra, pues, en el ámbito económico, tomando en cuenta todas las medidas. Y lamentablemente no ha habido ninguna de las dos. Y por supuesto, pues ahora nosotros estamos hablando cuando no se han dado los ecos epidemiológicos que nosotros tenían que hacerse para poder evitar, por ejemplo, los asintomáticos que son peligrosos en este momento, pues cuántos asintomáticos estarán yendo y caminando por las calles de nuestra provincia sin saberlo, muchos de ellos pues por la falta de organización y de control de las autoridades pertinentes, y eso hace pues de que los contagios aumenten muy gravemente y muchas vidas nosotros perdamos pues de hermanos ambateños y tucurahuenses. El tema de defiéndase solo. Cabe en este instante cuando los hospitales están llenos, cuando el IES está colapsado, cuando las clínicas están cobrando entre 1.500 y 2.000 y pico de dólares por día. O sea, este es el peor momento, ¿no? Es el peor momento, o sea, de crisis. Imagínate, ya estamos hablando, por ejemplo, en los países europeos de un segundo rebrote, ¿no? Que son países pues que tienen otro tipo de control, ¿no? Han sido más organizados, si cabe el término, que nosotros, otro tipo de cultura igual. En cambio aquí nosotros, yo ayer salí, por ejemplo, a la ciudad y una aglomeración increíble de la gente, un cruce de las personas muy increíble, lo mismo sucedió antes de ayer, el día lunes, y por lo tanto, pues, o sea, son temas muy peligrosos. En las mismas redes sociales funciona algunos tipos de ejemplos que se dan que máximo 3 personas, 4 personas van sumando el número de personas, es totalmente peligroso el contagio. Y aquí ver los días lunes en los mercados, especialmente en la 1 de mayo y todas las calles aledañas, la cantidad increíble de gente que se cruza unas con otras sin tomar muchas de las veces las precauciones necesarias. Entonces eso significa que no ha causado efecto el tipo de control que hayan tomado las autoridades para podernos defender de esta grave enfermedad o grave virus que es absolutamente contagioso, pero muy rápido, y eso pues hace de que el peligro continúa lamentablemente en el Ecuador. Lamentablemente es así y es lo que nos está preocupando. En este mismo orden de cosas, me quedo con algunas inquietudes.
el tema político siempre será también un motivo de convocatoria y ayer vimos en el país entero la cantidad de candidatos y la cantidad de adherentes, simpatizantes, los que se inscriben y todo, algunos con mascarilla, muchos sin mascarilla, sin respetar distancia social. ¿Va a ser un foco de contagio? Pero mira, Fernando, se supone que la clase política, para meterse en la arena política, significa que tiene que tener el mínimo de la preparación y el conocimiento necesario. Y no sería ajeno de que tengan que entender qué significa el virus o la pandemia en la que nosotros estamos viviendo. Y verles sin mascarillas en este tipo de eventos, entonces ya nos podemos nosotros entender qué clase de personas nos van a manejar políticamente al Ecuador, ¿no? Salvo, lógicamente, casos, no salvo, diría la mayoría de casos. Pero en todo caso, en esta situación que nosotros estamos viviendo, sí hace falta un manejo diferente, ¿no? Pobre país con tantos movimientos y partidos políticos que nosotros tenemos. Estamos hablando de 280 entre movimientos y partidos políticos aprobados en el Ecuador, ¿no? Y la cantidad de candidatos que están expuestos ahí, los únicos y para quienes se está trabajando, simplemente es Paco Reyes, que ha sido el que ha dividido y aumentado la cantidad de movimientos y partidos políticos, porque justamente ellos cuentan con un voto duro, y por lo tanto, pues los otros movimientos y partidos políticos le están haciendo el juego al correísmo y sin darse cuenta, algunos de ellos sin entender lo que significa tener cualquier cantidad de candidatos. Lo único que nosotros estamos haciendo es dispersar el voto para que ese voto duro sea el que gane en estas próximas elecciones, y seguimos con el mismo efecto y el mismo cuento de un país que va de tumbo en tumbo con un grupo o movimientos políticos que son gobiernistas, que son correístas, que son leninistas, que siguen acabando las esperanzas de todos los ecuatorianos. Ayer sorprendió la audacia con la que pretendieron inscribir a Correa, agarrados una tablet con un poder en mano, olvidándose que ellos mismos instauraron en el año 2012 aquello de que el voto tiene que ser de forma personal, es decir, perdón, la aceptación de la candidatura es de forma presencial, personal e indelegable. Se olvidaron de aquello. En el año 2012, Abdalá Bucarán pretendió inscribirse desde Panamá y ellos lo descalificaron a través del Consejo Nacional Electoral, alegando esto. Ahora salen con una tablet y pretenden inscribir a Correa. ¿Cuál es el criterio que tiene Juan Carlos? Mira, siempre los correístas, me recuerdo desde el año 2007, ¿no? En el año 2007 en Montecristi, que tuve la oportunidad de irme algunas veces allá, cuando se estaba armando la nueva Constitución, en el año 2008, en la que se aprobó la Constitución, y el primer día que yo tuve la oportunidad, el primer día que se instaló la Asamblea Nacional, yo lo dije públicamente, porque yo soy una persona que desde el principio, yo sí le leí la Constitución de 2008 y decía que es una Constitución no para los pobres, sino decía es una Constitución para ser pobres, que era totalmente diferente, porque hablaba de una linealidad que tiene, una verticalidad que tiene esta Constitución, que le da todos los poderes al presidente de la República. Entonces, esta idea de los señores que conforman el siglo XXI era tomarse el poder prácticamente para 300 años, como ellos lo decían, ¿no? Entonces, en estos procesos, pues ellos no lo miraron que algún rato ya iban a perder ese tipo de poder, y por lo tanto les cae a ellos mismos este tipo de situaciones. Entonces, en la Constitución que se hizo esa vez, hablaba de la alternabilidad, y recordarás que en el 2012 ya calcularon que tenían que ir al método de CON, que se dio en la Asamblea Nacional. Pero nosotros pues, lo defendíamos sin tomar en cuenta lo que ellos calcularon a un tiempo
a un tiempo futuro en la cual ya iban a pedir por la cantidad de asambleístas que ellos cogieron con ese método de con para que nuevamente aprueben que sea consecutiva las elecciones para la presidencia de la República. Y luego, pues, luego ya cuando ya Rafael Correa dio la oportunidad de que sea otro candidato a la presidencia de la República, se dijo que se vuelve a la alternabilidad, máximo dos periodos y nada más. Entonces ese cálculo se les perdió, ¿no? Entonces, y como se le hace presencial, como tenía que hacerse presencial, tampoco pensaron lo que iba a suceder porque tenían un gobierno a favor que se suponía que iba el de Lenín Moreno, pero la presión ciudadana, la olla de presión que se tenía, pues obligó a que en cierta parte se comience a aplicar la ley y le salió lamentablemente el tiro por la culata. Bueno, y por cierto, algo que nos preocupa, lo tuitea Alfonso Pérez Serrano. O sea, no es cualquiera. Alfonso Pérez Serrano es conocido, tiene además un portal web denominado Ecuador en Vivo, uno de los portales más creíbles del Ecuador, y él dice, urgente, última hora, los jueces Lauro de la Cadena y Milton Ávila sucumbieron, la S de sucumbieron la pone con signo dólares, a las presiones y aceptan la casación, también la S de casación la pone con signo dólares, dejando sin efecto condena al prófugo R. Correa. Urgente. UAFE vigilar movimiento de cuentas de los familiares de los dos jueces. Y está la fotito de ellos. Lauro de la Cadena, lo conocemos, fue juez correísta siempre y sorpresivamente les tocó en sorteo a ellos mismos. Los dos son correístas, pero la justicia todavía seguimos esperando que la vayan a cambiar. Se van a pronunciar mañana, cuando la ley decía que tenían 5 días después de ser notificados legalmente. Han pasado 12 días. Se van a pronunciar mañana, pero ya Alfonso Pérez Serrano, que además ejerce como periodista, anticipa este tema que es gravísimo y preocupante. ¿Qué opina usted sobre una supuesta aceptación de la casación de Correa? O sea, para explicarlo, la casación es simplemente una ratificación, pero no es un cambio, porque no puede cambiarse. O sea, no se admiten nuevas pruebas, las nuevas pruebas debieron admitirse o presentarse durante el periodo de prueba, es decir, ni en la segunda ni en la tercera instancia se admite y se actúa con lo que está. Habiendo sido condenado 2 veces, yo lo veo difícilmente que con una casación puedan mover el tema. Va a ser complejo porque tendría que regresar al juez y tendrían que analizarse los temas, pero sin embargo eso le daría más tiempo a Correa y sería grave el tema, ¿no? Mire, Correa tiene que hacer lo que le corresponde hacer, o sea, tratar de dilatar hasta el último este tipo de procesos y, lógicamente, a sabiendas de que él mismo en algún instante dijo que él va a manejar la justicia en el Ecuador. Que le dejen meter las manos en la justicia, dijo. Claro, entonces así lo hizo a través de este Consejo de Participación Ciudadana, de la cual yo siempre estaba en contra, que no podía haber 5 poderes en el Ecuador, sino los 3 que siempre han habido. A través de eso resultaba que en todos los concursos que se daban, los más inteligentes, los más preparados, eran las personas que correspondían al partido de gobierno. Entonces, lamentablemente, pues hasta ahora existen indicados algunos jueces que corresponden a la línea correísta. Entonces, esto no es de admirarse, porque esto es lo que se preparó en la Constitución que yo te converso desde el año 2008. Y entonces, pues, por supuesto que va a haber cierto tipo de favoritismo de los procesos que se den en el rato que coincidan cierto tipo de jueces que son afines al gobierno de Correa, que fue el gobierno de Correa. Y por lo tanto, pues nosotros esperamos, por eso es, más bien diría, aprovechando este espacio, mi querido Fernando, de que la conciencia ciudadana, los ecuatorianos, pensemos en nuestro país, pensemos en nuestros hijos y le demos la vuelta a la tortilla y que venga ahora un gobierno que respete la democracia, que respete la opinión ajena, que respete los medios de comunicación, que se vaya totalmente en contra de la corrupción, que se vaya totalmente en leyes que sean fuertes para de una vez erradicar este grande mal
que nos ha llevado pues el país realmente al caos de una situación económica muy dura en la que estamos viviendo los ecuatorianos. Hoy Carlos Vera denuncia que más de 11.000 órdenes de pago quieren regularizarlas en Seguro Sucre desde el 2014 y años posteriores. La regularización debe hacerse máximo en 3 meses. La pregunta es quién dispone semejante barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué pagaron esos seguros agrícolas, etcétera? ¿O por qué falsearon los recibos y desaparecieron 5 millones de dólares? Que eso significa esos 11.000 órdenes de pago. O sea, donde se toca salta pus. Pero mira, o sea, el año, si mal no lo recuerdo, en el año 2005-2006, el presidente Vicente Fox, expresidente de México, vino al Ecuador. Y él dijo una gran verdad. Cuando el poder está en manos de una sola persona, esto se presta para actos de corrupción. No tuvo absolutamente toda la razón. Mira, eso es lo que sucede. Si nosotros analizamos lo que pasa solamente en Latinoamérica, en los países que están gobernados por esta gente que nació del pueblo de Sao Paulo, que corresponde al siglo XXI, tenemos todo este tipo de problemas exactamente iguales de actos de corrupción de personas pues, que se han llevado en peso al país, y no es la excepción en Ecuador. Y por lo tanto, ya la información que nosotros hemos tenido es tan grande, es tan fuerte la información que nosotros tenemos, que, insisto nuevamente, a clamor ciudadano, a todos los ecuatorianos, a los ambapeños y tungurahuenses, que es hora de un verdadero cambio, de gente que venga a defender la democracia en el país. Me quedo pensando en esos temas, pero sorprende que de una asamblea tan desprestigiada que tiene apenas el 2% de credibilidad, 30 asambleístas se lancen a la reelección, entre los cuales hay un 11% de correístas. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo conseguimos de que entiendan que no queremos nada con ellos? Y la pregunta es, ¿el pueblo volverá a votar por ellos? ¿Será que no se da cuenta? Por eso se cambian los procesos electorales. Por ejemplo, ahora no podemos elegir a los asambleístas. O sea, supuestamente tenemos 4 votos para elegir asambleístas en Tungurahua, pero ahora tenemos que votar en plancha. Claro, es el voto duro en que se tiene que trabajar a favor de un cierto partido político, que insisto es el que nosotros estamos hablando. Ellos cuentan con un voto duro, pero nosotros no podemos, y yo te digo, porque siempre es bueno aclarar, no el hecho de que sea una persona correísta significa que es malo. Hay tantas buenas personas, muy buenas personas, que están en esa línea. O sea, son Juan Carlos, dime con quién andas y te diré quién eres, pues. O sea, por favor. Correcto. O sea, claro, yo ya no creo, ya no creo en los buenos correístas, porque si había alguien bueno en el correísmo, ¿cómo no darse cuenta de que estaba andando con delincuentes, que estaba metido en una mafia? Habrá gente que en verdad yo creo que uno que otro que no robó, que lo hizo de fe, pero por favor, en este instante no me diga que está ciego, sordo y mudo y que no se está dando cuenta de todo lo que pasó. Pensemos que durante el correísmo se escondió todo porque callaron la prensa, porque compraron jueces, etcétera, etcétera. Pero en este instante está a ojos vista lo que ha pasado, pues ya no pueden decir que no se enteran. Sí, Fernando, totalmente de acuerdo contigo, pero yo faltaba decirte de que muchas personas que pertenecían a ese movimiento político, o sea, sí han salido justamente por lo que tú acabas de decir, ¿no? Han salido decepcionados de todo lo que ha sucedido con ese movimiento y partido político, porque vamos en contra de lo que ellos hacen, o sea, de las acciones y de las actitudes, que lamentablemente a través de esa forma de llevar las cosas le han dejado en la deriva al Ecuador. Por lo tanto, insisto, es hora de despertarnos realmente, porque todos estamos bajo la bandera del Ecuador, y tenemos que realmente por nuestros hijos, por nosotros mismos, por nuestros padres, nuestros abuelos, realmente tenemos que buscar el cambio que necesita el Ecuador. Me quedo pensando en este tema y creo que eso es básico, hacer cambios. Pero ¿cómo los hacemos? Por ejemplo,
Ayer se supone que debía darse un juicio político, pero no hubieron los votos. Dos de los asambleístas no pudieron asistir porque se quedaron sin internet y el voto decisivo se movilizó de un lado para otro y al final hubo de suspenderse la sesión y se empiezan a empantanar los juicios en la asamblea. Parece que todavía hay algo que repartir. Mira, o sea, lamentablemente cuando no existe la conciencia, no existe la conciencia de hacer bien las cosas, no se tiene ese espíritu de nacionalidad, ese espíritu y ese amor a la patria, lamentablemente sucede este tipo de cosas. Con profunda pena, yo he observado que desde que estábamos en el año 2009 al 2014 queríamos nosotros impulsar esa ley de, de dominio que no se dio, ¿no? En la cual permite, o sea, seguir los procesos de actos de corrupción a otros familiares, al entorno familiar de las personas para poder recuperar la extinción de dominio. Es la ley más prácticamente que hayan nuevamente teniendo la oportunidad de haberla aprobado en esta Asamblea Nacional, no lo hicieron. Entonces eso da que pensar de que lamentablemente muchos de los políticos que no quieren que eso se apruebe tienen rabo de paja, lamentablemente. Y entonces, por eso es que la ciudadanía, ahora que hay la oportunidad de informarnos a través de las redes sociales, ya distinguirles quiénes son aquellas personas que van en contra natura. Por ejemplo, esta última ley, por ejemplo, que se aprobó El Código Orgánico de la Salud. El Código de la Salud, ya podemos nosotros observar, o sea, decir que estamos pero en una mente muy desarrollada para tratar de entender este tipo de situaciones tan delicadas que se están dando contra la familia, contra el hogar, o sea, el núcleo familiar. Lamentablemente nosotros tenemos que observar, o sea, quiénes son esas personas que se van en contra natura, en contra de lo más sublime que nosotros podemos tener como seres humanos, que es la familia. Entonces, este tipo de situaciones tenemos que ir analizando porque poco a poco nos van carcomiendo, inclusive quitando hasta valores, que son los únicos que a nosotros nos van a permitir vivir como verdaderos hermanos ecuatorianos. O sea, el caso es muy, muy preocupante lo que está sucediendo en el Ecuador, todo lo que se ha hecho en tratar de destruir lo que significa el núcleo familiar, que es la columna vertebral de la convivencia de un país. Y eso es básico, ¿no? O sea, eso es básico. No pueden venir a decirnos que no, que el COE no legalice el aborto, sino que dice que un aborto tiene que ser atendido, si un aborto en proceso tiene que ser atendido, sea el aborto premeditado, o sea accidental. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué les pasa? Eso ya está en la Constitución, ya está en la ley. No necesita ponerse en el COS, eso ya consta que cualquier persona con algún problema grave tiene que ser atendido inmediatamente en cualquier sitio, sin estarle pidiendo primero la tarjeta, aunque sea la clínica más cara, no puede pedirle la tarjeta primero, el cheque primero, sino tiene la obligación de atenderle y salvar vidas. Recordemos que ya se sancionó a una clínica en la capital de la República cuando falleció una ciudadana alemana por falta de atención. ¿Eso qué? La persona a la que sancionaron fue el que sí la atendió, porque vieron otros médicos que no la atendieron, pero esa es nuestra justicia en Ecuador, ¿no? Claro, lamentablemente, o sea, lamentablemente es así. Por eso es que nosotros, por el tema de la tabla de las drogas que se dio en el Código Integral Penal, que querían aprobar en ese entonces, es que nosotros estuvimos en contra de la aprobación del COI, o sea, porque no estábamos nosotros conformes con lo que estaba sucediendo. Una discusión muy grande y muy delicada también se dio por este tema del aborto. Entonces, porque nosotros no estábamos de acuerdo tal como se estaba planteando, porque en algunas cosas que convenía en esos momentos, decir, claro, en Europa es así, en Europa se ha aprobado en la ley eso, pero es otro tipo de cultura, pues nosotros somos totalmente diferentes. Y estábamos en contra total de la aprobación de la droga, de los niveles de las tablas de drogas, porque decíamos que inclusive eso iba a influenciar en el microtráfico y que íbamos a acabar, iba a ingresar el microtráfico en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y eso es lo que sucedió, y de ahí derivaban situaciones de orden, lamentablemente, de orden sexual. Entonces, ya que se miraba cualquier cantidad ya de profesores
que acosaban a las estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, realmente este tipo de organización, o es el objetivo realmente, entiendo yo, era dividirnos a todos los ecuatorianos a través de este tipo de leyes que hace pues que no nos mantengamos unidos los ecuatorianos y podamos luchar por las cosas rectas, por las cosas transparentes, por donde tiene que haber la luz, hacia donde nosotros tenemos que caminar por mejores días para nosotros como ecuatorianos. Me quedo pensando precisamente en el vientre de alquiler, por ejemplo, o en la legalización del cannabis. O sea, no nos vengan con cuentos. Si un médico tiene que recetar cannabidol, creo que se llama, o tiene que recetar un opioide, lo puede hacer, pues no necesita que la ley lo autorice. El salvar vidas, y en su profesión él sabe lo que tiene que ocupar, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué queremos legalizar el cannabis? ¿Cómo se va a manejar? Ahora lo van a poder sembrar. ¿Quién va a vender? ¿Cómo lo van a vender? ¿Qué pretenden hacer con todo esto? Esto es una burla, pues. O el vientre de alquiler es terrible. Echa la ley, echa la trampa, lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso es que la responsabilidad del nuevo futuro presidente del Ecuador tiene que ser un proceso muy grande, especialmente, mi querido Fernando, en el tema de la educación. Tenemos que venir a implementar lo que significa valores y un estudio muy grande en manejar, en orientar las mentes de nuestros niños, ¿no? De nuestros niños, la educación es muy clave lo que el futuro presidente tiene que trabajar. La educación, y también es importantísimo la salud, ¿no? Ahora se ha desnudado prácticamente en el Ecuador cómo está manejada la salud. Tanta falta nos hace, tan deficiente que se desnudó la educación, la salud también en nuestro país. Las dos cosas tienen que ir de la mano y por lo tanto, pues la visión del nuevo presidente de la República tiene que apuntar en ese proceso. Y también el otro punto que es importante es el ataque realmente de frente a la corrupción de nuestro país, para que venga de esos ejes que son muy importantísimos, y a un eje de orden económico también, pues porque el Ecuador, siendo tan rico en su naturaleza, ¿no? En sus cosas, en su agricultura, que son puntos pero muy fundamentales, necesitamos a nuestro futuro presidente que trate sobre estos temas para que realmente enderecemos las cosas en el Ecuador. Ojalá. Mira, Cristina Reyes Hidalgo dice, 2 miembros del CAL no pudieron acceder a Internet para conectarse a sesión en el juicio político a Romo. Por cierto, a este juicio lo pusieron como último punto, aunque fue presentado en enero. Dice ella, no guardan ni las formas, la complicidad es evidente. ¿Tú crees realmente que se pueden haber quedado 2 asambleístas sin Internet? O sea, perdón, pero ¿es demasiada coincidencia o qué? Supongamos que se les fue el Internet fijo, pero supongo que alguien que gana $5,000 se ha de tener megas, o se les acabaron las megas también. Y si se les acabaron las megas, ¿no podrían llamar por teléfono y mantenerse en contacto? No importa que no estén con imagen, es decir, con video, pero sí, pues un contacto telefónico. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, ya eso me parece un cuento también, pues. Mira, lo que tú estás diciendo es muy fácil de desvirtuar, ¿no es cierto? Porque nosotros como padres de familia tenemos a nuestros hijos todavía estudiando. Aquí, por ejemplo, necesitamos 3 computadoras para que una hija trabaje, hace el trabajo en la casa, otros 2 hijos que tengo estudiando, o sea, mi nieto está estudiando, mi hija está estudiando, por lo tanto necesitamos 3 computadoras. A veces se va el internet. Sí se va. Cierto es. Pero el teléfono tengo, pues, para eso tengo el teléfono. Del teléfono se presta el internet y se continúa con el trabajo. Entonces, peor todavía, con mayor seguridad te puedo decir, los asambleístas sí tienen pues, un teléfono o un celular que tiene internet. Entonces, si se les va el internet, o sea, la computadora fija, para eso es el celular, donde pueden utilizar el internet. Supongamos que se les ve el internet.
inclusive en el celular, supongamos que se les va el internet, pero tienen planes pagados por la asamblea, pues, o sea, para llamar por teléfono, no me venga a decir que no pueden llamar por teléfono y mantenerse en contacto, pues. O sea, la solución existe. Lo que no existió es la voluntad. O sea, sería eso de manera, o sea, clara lo que pasó en ese entonces. Simplemente no lo quisieron, simplemente no quisieron y cumplir con un fin que era el de no estar presentes y la votación no existe. Así de fácil es la cosa. Así de fácil. Me quedo pensando en las palabras de Fausto Cobo sobre el candidato del correísmo. El correato corrupto designó a Eco Arauz como candidato a la presidencia, pero en realidad lo escogió como títere, espantajo, monigote, fantoche, pelele y mequetrefe para que actúe en escenas de circo y teatro con el fin de victimizar a su cabecilla, que está convicto y prófugo, dice Fausto Cobo. ¿Qué opinas sobre aquello? Hay varios criterios que coinciden, ¿no? Muchas personas, o sea, politólogos que han hecho un estudio exhaustivo de esta situación. ¿Qué sabíamos nosotros ya de primera mano? Realmente sabíamos de que no se podía inscribir la candidatura del expresidente de la República. Y por lo tanto, todos estos procesos, de este tipo de escenarios que se daban, es simplemente para victimizar, en este caso, al candidato y conseguir más votos de personas incautas que creen que el pobrecito, que como les maltratan, que no le permiten que vaya y se candidatice, que no le permite el Consejo Nacional Electoral, eso no sabíamos. Entonces, por lo tanto, lo que más bien se sugeriría, y insisto nuevamente, es no caer en la trampa de ese tipo de historias que se dan cuando nosotros perfectamente sabemos como ecuatorianos que desaparecieron 70.000 millones de dólares por actos de corrupción que en su momento nosotros denunciábamos los sobreprecios que se daban en las obras. No a priori se sacó el informe previo de la Contraloría, no fue a priori. No a priori se daban a cada rato los estados de emergencia para poder dar los contratos a dedo. No era de gana, era simplemente porque ya existían esos procesos y esa mentalidad de poderse llevar los dineros que nos pertenecen a todos los ecuatorianos a través de obras que se inflaban demasiado sus costos. Y eso nosotros lo decíamos, pero lamentablemente en un gobierno de ese entonces que era tan fuerte, las voces de nosotros pues no eran escuchadas por la mayoría de los ecuatorianos. Ese es el problema, ese es el problema. Se gobernó para un partido, nunca se gobernó para el Ecuador. Y ahí están con los inconvenientes, se gobernó para los bolsillos, no se gobernó para generar posibilidades diferentes a la colectividad, al pueblo. O sea, me quedo pensando en todos estos temas porque realmente nos molestan y nos complican. Pero lo que más molesta y complica es que prácticamente, reitero, está, hasta el día de hoy se pueden inscribir las candidaturas, entiendo, ¿no? Y entonces, lo grave del caso es que vamos a seguir teniendo a un trío al frente del Consejo Nacional Electoral que lo único que garantiza es el fraude, nada más. Mira, yo le escuché, tuve la bondad de escucharle a este señor Delgado, que tuvo algún rato lo entrevistaste en tu radio, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención cómo él concebía la lógica de cómo se arman estas fuerzas ocultas que nosotros llamamos, ¿no? En la que decía que iban a impedir la candidatura de Álvaro Noboa, porque la candidatura de Álvaro Noboa quitaba los votos a dos partidos fuertes aquí del Ecuador, ¿no? Entonces, de derecha, o sea, me refiero, ¿no? Entonces, mira los cálculos electorales que se dan de este tipo de situaciones y a través del Consejo Nacional, o sea, no se pudo dar el paso a una candidatura de una persona que tenía gran popularidad, tenía posibilidades de llegar El a la presidencia. 32% dicen antes de iniciar campaña. O sea, Entonces, mira, o sea, 32% antes de iniciar campaña lo dice Omar Maluk Salem. entonces esto me recuerda, y tú que eres una persona acuciosa y que está siempre con la mente fresca de todo lo que ha pasado en la historia política del Ecuador desde que tenemos conciencia, recordarás, porque esto que le pasa a Álvaro Noboa ya le pasó pues a Lucio Gutiérrez.
cuando salió de la cárcel y tenía la mayor popularidad nuevamente para ser presidente de la República. Y no le dejaron ser candidato a la presidencia de la República porque justamente le dijeron que había recibido $1,500 de México, del sector obrero de México, y por lo tanto, como no estaba justificado por los $1,500, le quitan los derechos políticos a Lucio Gutiérrez y no le permitieron ser candidato a presidente de la República. Entonces, por cierto, Lucio, para cumplir con la normativa, llegó inclusive con oxígeno para inscribirse porque está con COVID, ¿no? Mira, así es, o sea, es que es la situación de orden del patriotismo que tiene una persona, ¿no? Porque Lucio tiene mucho a su país, lamentablemente, todos estos 10 años, especialmente los 10 años del correísmo, se encargaron de tratar de desfigurar la imagen de Lucio Gutiérrez. Y ahora a través de algunos tweets que se están dando, que cuenta la verdadera historia, que no es la misma de la que la mayoría, especialmente los jóvenes, conocen de Lucio Gutiérrez, porque a través de la educación, a través de los textos de los libros, a los jovencitos, a los niños que eran en ese entonces, que ahora ya son jóvenes votantes, les metieron en el cerebro situaciones muy contrarias a lo que realmente fue Lucio Gutiérrez, y ahorita se están aclarando, ¿no? Entonces, como tú muy bien lo dices, Lucio lo siente en su corazón al Ecuador, y a mi criterio, lamentablemente, y hay las candidaturas, porque yo siempre he pensado, y lo he dicho en todos los medios de comunicación que he tenido la bondad de entrevistarme, yo soy una persona que creo en la unidad del Ecuador, y que no creo en la cantidad de muchos partidos políticos y de tantos candidatos. Yo quería que exista esa unidad que se dé para poder decirle al Ecuador y al mundo entero que aquí también existe esa madurez política en la que nosotros tenemos que entender el juego politiquero que se da y en la que son víctimas todos. Lamentablemente no hubo esa unidad, y ahora sí yo te puedo decir, o sea, con la frente en alto, mi querido Fernando, de que el mejor candidato a la presidencia de la República es Lucio Gutiérrez. Y lo único que quisiera invitarles a mis queridos conciudadanos, que revisen la historia, que se investigue un poquito más, y vamos a caer en lo que yo te estoy diciendo. El que mejor propuesta tiene, el que manejó súper bien la economía del país en ese entonces, el que tenía mucha popularidad en ese entonces, estaba con 35, 36% en ese entonces, que fue sacado de la presidencia de la República, que no fue por la traída del Bucaram, de lo que se metió en la mente de mucha gente, fue porque no le hizo caso a Chávez, no le hizo caso al presidente Chávez, que le hablaba del siglo XXI y él decía que la democracia es importante. Entonces hubo un complot que lamentablemente se dieron de todos esos sectores que le sacaron a Lucio Gutiérrez de la situación de la forma más ingenua posible que se podía entender en ese entonces. Mira lo que pasa en Venezuela. Tomadas las Fuerzas Armadas con tanta movilización ciudadana de nuestros hermanos venezolanos, con tantas muertes de nuestros hermanos venezolanos, no le pueden cambiar ese gobierno, porque justamente las Fuerzas Armadas son las que están a favor lamentablemente del dictador venezolano. Entonces, en nuestro país, lamentablemente las Fuerzas Armadas le quitaron a Lucio Gutiérrez el respaldo, pues tuvo que salir de la presidencia de la República. Juan Carlos, en un manejo económico que se dio muy bueno en ese entonces. Juan Carlos, finalmente, ¿por qué crees tú que, de acuerdo a las supuestas encuestadoras, Lucio no tendría más del 3%, es decir, no tendría en este instante ninguna posibilidad, pese a que concuerdo contigo que está presentando una posibilidad diferente, un plan de gobierno diferente, es uno de los mejores planes de gobierno que he escuchado? Pero ¿por qué crees tú que él aparece solo con el 3%? Mira, es que es fácil de entender. Lucio Gutiérrez, o sea, no representa a los sectores poderosos económicos de nuestro país. Las encuestas han perdido prácticamente credibilidad, y tú sabes qué es lo que sucedió en las últimas elecciones seccionales que se dio. Ninguna de las encuestas apuntaba a quién ganaba las elecciones, a quién ganó las elecciones, si no habían otras preferencias. Ya las encuestadoras van de acuerdo a quien lo contrata, lamentablemente es así. Y por eso siempre nosotros
Sociedad Patriótica siempre ha hablado de las encuestas de carne y hueso. Por eso es que Lucio Gutiérrez siempre ha dado la vuelta a todo el país de manera presencial en todos los sectores y rincones del Ecuador. Ha preferido sentir las necesidades, especialmente de los más pobres de nuestro país, de forma presencial. Ninguno lo ha hecho. Y eso fue causa por lo que hoy se enfermó el presidente Lucio Gutiérrez, pero dando gracias a Dios está en franca recuperación. De ahí nace ese criterio de presentar propuestas que nacen del hambre popular, o sea, de la necesidad de los pobres. Y entonces nosotros pues no somos visibilizados muchas veces en esas encuestas que se dan, pero ya en la realidad de los hechos pues siempre ha habido mucha aceptación del pueblo ecuatoriano a las listas 3. Yo creo que esta oportunidad todavía hay esta vez, o sea, espero que se dé la oportunidad de que Lucio Gutiérrez pues tenga el favor de los ecuatorianos. Juan Carlos, gracias. Siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Un placer conversar contigo. Gracias, Fernando, y siempre los órdenes. Antes de cerrar el noticiero, me han pasado varias veces y siempre me olvido de un meme que llama la atención y dice: ¿cómo evitar que tu hijo vote por el comunismo? Gracias, me lo volvieron a enviar hoy y ahora sí ya lo hago trascendente. ¿Cómo evitar que tu hijo vote por el comunismo? Ponlo a trabajar limpiando cuartos, baños y el patio. Cuando termine, págale $100. Luego, quítale 70 y repártelo entre sus hermanos que no hicieron nada, y tienes que decirle que él tiene demasiada riqueza. Repite este procedimiento hasta que entienda. Eso es el comunismo. Por eso es importante evitar que los muchachos voten por el comunismo. Simple, ¿no? Repito, ponlo a trabajar limpiando cuartos, baños y el patio, y cuando termine págale unos $100. Después quítale 70 y repártelo entre sus hermanos que no hicieron nada. Y recuérdale, dile que él tiene demasiada riqueza y que contra eso está el comunismo. Repite este procedimiento hasta que entienda que el comunismo simplemente es algo que destruye porque le quita el incentivo al generador de riqueza que es el ser humano. Mientras nos ubiquemos en el tema de simplemente recibir, porque entre comillas todos somos iguales, recuerdo o reitero, ni los dedos de la mano son iguales. El que trabaja tiene derecho a tener, el que no, o el que trabaja y malgasta, qué difícil, ¿no? O sea, ese es uno de los temas también, que hay que irlo entendiendo. La situación es normal. Uno tiene que vivir de su trabajo y tiene que aprender a entender que no puede esperar que todo caiga del cielo, porque nada cae del cielo. Esto, por más católicos, porque pensemos de la forma más especial en Dios, porque así lo hacemos, porque somos muy católicos, pero no podemos esperar que las cosas vengan sin trabajar. Una de las leyes de Dios es: ganarás el pan con el sudor de la frente. Y hay muchos que quieren solo sentarse y tener más que el que sí trabaja, y eso no puede pasar. El comunismo simplemente es otra forma de engaño, porque los líderes comunistas viven como reyes, viven como ricos. Véanle a Correa, no necesita trabajar. Vean a Patiño, no necesita trabajar. Rivadeneira no está trabajando. El Cocho Cordero no trabaja en nada. Bueno, nos vamos a cansar de pensar en dirigentes de izquierda que en el mejor de los casos, cuando no llegan al poder, sin embargo están sentados en el escritorio del sindicalismo sin hacer ningún esfuerzo y viviendo mejor que los que sí trabajan todos los días. Por eso reitero, siempre estaremos en contra de esta forma de engañar al pueblo. Los que hablan maravillas de Cuba no viven en Cuba. Los que hablan maravillas de Venezuela no quieren ir a Venezuela, pero quieren llevarnos allá como país. ¿Será de gratis? ¿Será porque les parece bonito? Reitero, los comunistas, los izquierdistas no van de vacaciones a Cuba, van de vacaciones a Estados Unidos, a Europa. Así que librémonos de esa pesadilla que flota en el ambiente, que supuestamente nos dice que somos iguales los unos a los otros. Señor, usted tiene una oportunidad de trabajo, una oportunidad de salir adelante. ¿Por qué tiene usted, que sí trabaja, compartir con el que no quiere trabajar? Porque, no, es que somos iguales. Somos iguales para hacer el trabajo, pero el que no quiere hacerlo no puede tener el pan todos los días, pues, a menos de que entienda que tiene que esforzarse por él mismo.
Estamos concluyendo, gracias por acompañarnos como siempre. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.